Listo, muy buenos días. Pues vamos a dar continuidad a nuestro ciclo de sesiones del webinar que teníamos, que es el abordaje de las violencias de la paciente ginecobstetra. Eh, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora Victoria Anabel González Martínez. Ella está como jefa de la unidad quirúrgica de aquí del Hospital de la Mujer. Y bueno, nos va a venir a hablar sobre los mitos y realidades del ILE y versus el IVE. Cedemos cámara y micrófono, doctora. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, este es un tema un poquito controversial y lo que yo les traigo es algo actualizado sobre la realidad y los mitos que se tienen sobre este tema al respecto, ¿sale? Entonces, para empezar, tenemos que abordar varios aspectos, entre ellos las definiciones y las diferencias entre una interrupción legal del embarazo y una interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Entonces, yo me enfoqué más en la plática sobre aspectos o mitos que generalmente tenemos aquí el personal de salud, ¿no? Entonces, este es el índice de lo que vamos a tratar, que es un ILE, que es un IVE, qué pacientes son candidatas tanto a interrupción legal del embarazo como a la interrupción voluntaria del embarazo, donde pueda encontrar información legal, que es lo que nos compete, y la pregunta del millón, ¿no? ¿Podemos ser objetores de conciencia como personal de salud en una institución pública o no podemos ser objetores de salud, de conciencia, ¿sale? Asimismo, vamos a ver si realmente están violando nuestros derechos personales como personal de salud, ¿sale? ¿Cuándo se debe de hacer una sistolia asistida? ¿Qué pasa con los fetos productos de una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Y cómo prevengo que las pacientes tomen una interrupción legal del embarazo como un método de planificación familiar, ¿no? Entonces, justo estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Para empezar, bueno, de todos los embarazos que existen en el mundo, aproximadamente del 8 al 12% de ellos van a terminar en un aborto, ¿sale? Entonces, aquí lo que nos compete pues es disminuir la mortalidad materna de acuerdo a lo que nos marca la OMS. Si nosotros vemos cuántas pacientes han fallecido a causa del aborto en lo que llevamos en este año, pues al menos llevamos 4 pacientes que ya fallecieron por estas complicaciones del aborto, cuando se supone que realmente las complicaciones de un aborto son casi nulas e incluso estas pacientes pues no tendrían por qué estar ante una mortalidad materna, ¿vale? Entonces la OMS detectó entre 1990 y en el 2016, es decir, durante estos 26 años, que 2.408 causas de muerte, el 7.6% fueron relacionadas con el aborto. Y dentro de estas pacientes, 305 fueron pacientes adolescentes de los 15 a los 19 años y 13 fueron niñas de entre los 10 y los 14 años, ¿sale? Entonces, por eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nuestras pacientes adolescentes, pues, a veces no tienen ese mismo acceso a la salud por temor, por miedo o porque fueron realmente víctimas de agresión sexual, por lo cual nosotros nos tenemos que involucrar en este tema, ¿vale? Ahora, la causa de muerte materna por aborto son 100% prevenibles. Quiere decir que durante este año estas al menos 4 pacientes que fallecieron a secundario a aborto o con causas relacionadas al aborto, pues fueron prevenibles, ¿sale? Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud, junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, nos dice que los parámetros que debe cumplir un aborto deben de ser los siguientes, ¿sale? Debe de ser seguro, oportuno, confiable. Se deben de utilizar casi todas las herramientas tecnológicas que se tienen al alcance para que se puedan realizar este tipo de procedimientos, ¿vale? Tenemos que tener en todos los centros hospitalarios personal capacitado para que puedan realizar este tipo de procesos. Asimismo, tenemos que darle prioridad a una atención voluntaria, ambulatoria a las pacientes, es decir, no todas las pacientes se deben de ingresar o se deben de quedar hospitalizadas aquí en nuestras instituciones con respecto a la atención de un aborto, ¿sale? El trato debe de ser respetuoso, con perspectiva de género, debe mantenerse siempre la equidad de género, no discriminar a la paciente, no estigmatizar a la paciente, debemos de tener ambientes apropiados, ¿sale? Y también nos recomienda que siempre todas las pacientes deben tener consejería post-evento obstétrico. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos involucrados en la atención de la paciente, desde el policía que está en la entrada del hospital,
la chica que está en contacto ciudadano, el camillero. Todos en general tenemos que tener esta calidez o este trato humano y respetuoso a las pacientes que deciden hacer tanto interrupción legal del embarazo como interrupción voluntaria del embarazo, ¿sale? No debemos de estigmatizar a las pacientes, no las debemos de discriminar por las decisiones que ellas tomaron con respecto al proceso del embarazo que ellas están teniendo en este momento, ¿sale? Y mucho menos tenemos que revictimizar a las pacientes, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la OMS, nosotros tenemos que tener acciones esenciales, ¿sale? Entonces, el aborto seguro es una acción esencial que tenemos que tener todos los institutos de salud, ¿sale? Entonces, no se puede ni suspender, ni se debe suspender aún en crisis humanitarias o sanitarias, como lo era la pandemia por SARS-CoV-2, ¿sale? Que fue en el 2019-2020 más o menos. Es un servicio prioritario de salud sexual y reproductiva y siempre lo tenemos que ver con perspectiva de género. Entonces, este proceso no podemos suspenderlo de ninguna manera por ningún aspecto, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos un poquito al marco legal que nosotros tenemos que tener bien claro para que nuestra paciente pues no carezca de estos derechos reproductivos, primero tenemos que abordar cuál es la definición y las principales diferencias que se tienen entre interrupción legal del embarazo y una interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? La interrupción legal del embarazo es la interrupción por decisión libre y legal hasta antes de las 12 semanas de gestación, al menos en dos estados de la República, ¿sale? Es decir, yo paciente tuve relaciones sexuales, me entero que estoy embarazada a las 9 semanas de gestación y yo decido que no es el momento en el cual yo quiero tener familia y en el cual yo me siento capaz de poder cuidar a este bebé y entonces yo lo que hago es simplemente decidir que no quiero tener, ¿vale? Esa es una decisión libre y esa decisión libre está normada para la Ciudad de México y para Oaxaca, ¿sale? Entonces, esta interrupción del embarazo va de acuerdo a la normatividad aplicable para cada entidad federativa, ¿ok? Entonces, como yo les decía, al menos dos estados de la República es por decisión libre. El resto vamos a ver más adelante cuáles son los parámetros que decide o como bueno que tiene que cumplir la paciente para que pueda tener esta interrupción legal del embarazo. Legal quedamos que debe de ser hasta antes de las 12 semanas de gestación para la Ciudad de México, para no confundirnos, ¿vale? Ahora, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, estas es cuando la paciente fue víctima de agresión sexual, es decir, que el producto de la gestación es producto de una violación, esto es aplicable en las 32 entidades federativas del país, es decir, sí o sí, en todos los estados de la República se debe de realizar interrupción voluntaria del embarazo siempre que la paciente nos diga que fue producto de una violación, ¿vale? Y esto es reconocido como un derecho de las víctimas de violencia sexual, ¿ok? Entonces, para esto nos dice que todas aquellas pacientes que son víctimas de violencia sexual es una urgencia la atención oportuna, ¿sale? A favor de la paciente, cuando las pacientes llegan a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo porque son víctimas de una agresión sexual, esto se cataloga como una urgencia obstétrica. Hay que diferenciar entre urgencia obstétrica y emergencia obstétrica, ¿sale? Urgencia obstétrica es algo que pone en riesgo la vida de la paciente y que se tiene que abordar, ¿sale? No quiere decir que en ese mismo instante que la paciente llega, como llegue, si tiene ayuno o no tiene ayuno, no quiere decir que yo en ese instante le voy a hacer la interrupción. No. En ese instante le voy a dar la atención que necesita la paciente para que la paciente pueda llegar por el camino correcto a la resolución de este embarazo si es que la decisión de la paciente es esa, ¿sale? Entonces a eso se refiere urgencia obstétrica. Y entonces, cuando nosotros lo catalogamos como una urgencia obstétrica, nadie puede ser objetor de conciencia, que más adelante lo vamos a tocar un poquito más a fondo, ¿sale? Además de que esta atención no debemos de condicionar una denuncia ante el Ministerio Público, porque mi chamba como personal de salud
No es que yo investigue si la paciente está diciendo o no la verdad. Mi chamba como profesional de la salud es que la paciente pueda salvaguardar su vida, ¿sale? Y el hecho de que ella haya sido víctima de una agresión sexual involucra o pone en riesgo su vida porque estas pacientes pueden llegar a tener depresión que puede ocasionarles conflictos emocionales tan grandes que pueden llegar a cometer algunos traumas o algunas lesiones infringidas o autoinfligidas hacia ellas mismas o hacia otras personas, ¿sale? Entonces es por eso que la interrupción voluntaria del embarazo se cataloga como una urgencia obstétrica, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos tanto de IBE como de ILE, pues bueno, aquí tenemos varios parámetros que en todas las entidades federativas nos marcan. El primero es que la paciente tenga riesgo grave de la salud o de la vida. Entonces, por beneficio materno, podemos hacer tanto ILE como IBE, que era lo que yo les decía en el resto de las entidades federativas, ¿vale? Cuando hay alteraciones congénitas o genéticas que imposibiliten la vida del producto al nacimiento, tipo una osteogénesis imperfecta o una displasia ósea tanatofórica o tipo alguna otra morbilidad fetal extrema que condicione a que más que beneficio la evolución del embarazo puede traer más complicaciones para el feto o que no tenga realmente buen pronóstico para la sobrevida como es un síndrome pato, ¿no? Cuando la paciente ha sido sometida a inseminación artificial sin su consentimiento, también es una indicación de hacer la interrupción legal del embarazo en cualquier entidad federativa. O bien, aquellas pacientes con causas económicas llamado pobreza extrema, es decir, si la paciente llega contigo y te dice, doctora, yo no quiero tener este bebé porque yo no tengo cómo mantenerlo, entonces, esa es una causa o es una indicación para hacer la interrupción legal del embarazo, ¿sale? También se cataloga como si este embarazo fue consecuencia de un acto imprudencial, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con que, bueno, yo sabía que me podía embarazar, sin embargo, no tomé las medidas precautorias, entonces, esto es un acto imprudencial, ¿ok? Entonces, si ustedes ven todas las indicaciones para realizar tanto interrupción legal del embarazo como interrupción voluntaria del embarazo, son prácticamente en beneficio tanto materno, fetal o social, ¿sale? Con respecto a la violencia extrema. Ahora, aquí vamos a ver los indicadores de aborto, las indicaciones de aborto inducido en aquellos embarazos mayores de 12 semanas por entidad federativa. Aquí podemos ver cada uno de los estados de la República y aquí, por ejemplo, si es por acto imprudencial, casi todos, excepción de Chiapas, Nuevo León y Tabasco, aceptan esta interrupción del embarazo. Si es por violación, todos los estados lo aceptan, ¿sale? Incluso si ponen en peligro la vida también de la madre, también casi todos los estados lo aceptan, a excepción de Campeche, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato, Guerrero, etcétera, ¿sale? Ahora, aquí, cuando la paciente decide interrumpirlo por voluntad propia, solamente podemos observar que tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca son los dos únicos estados de la República que lo aceptan, ¿vale? Por causas económicas lo acepta Michoacán únicamente y Yucatán, ¿sale? Sin embargo, si nosotros consideramos que estas causas son deliberadas por la paciente, pues también estaría dentro del contexto Ciudad de México y Oaxaca, ¿sale? El resto de las entidades federativas no están aceptando por completo la interrupción voluntaria del embarazo y tienen ciertos criterios que deben de cumplir las pacientes para poderlas abordar, ¿sale? Aquí en la Ciudad de México, si la paciente decide una interrupción antes de las 12 semanas de manera deliberada, porque así es su decisión, nosotros lo debemos de aceptar, ¿sale? Finalmente, lo que yo les voy a presentar a continuación es el marco legal en el cual nos estamos basando para decir que estas pacientes tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿sale? Para empezar, hay tratados internacionales de derechos humanos en donde
nosotros tenemos que darle atención segura a aquellas pacientes que decidan abortar, ¿sale? Y esto está como un derecho humano fundamental que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de todas las personas capaces de gestar, ¿vale? Entonces, en la Constitución de nuestro país, en el artículo cuarto específicamente, nos dice que todas las mujeres o que todos los seres humanos o todos los pobladores de aquí de México somos dueños de nuestro cuerpo y nosotros tenemos derecho a decidir sobre el número de hijos que queremos tener, cómo tenerlos y el espaciamiento que queremos tener entre estos hijos. ¿Qué significa esto? Que yo soy libre de elegir sobre mi cuerpo, ¿sale? Entonces, desgraciadamente, si el producto de la gestación está dentro de mi pancita, yo tengo derecho a decidir sobre qué bebé va a habitar dentro de mi cuerpo, ¿sale? Entonces, si yo decido que en este momento no estoy preparada para tener un bebé, entonces esa es interrupción legal del embarazo y hasta ahí nos llega a las 12 semanas de gestación, ¿vale? Entonces, eso es lo que marca para interrupción legal del embarazo. Ajá. Ahora bien, para aquellas pacientes víctimas de agresión sexual, no importa la edad gestacional realmente, ¿sale? Y esto viene estipulado en la Ley General de Víctimas, en el reglamento y la Ley General en materia de prestaciones de servicios de atención médica, en la norma oficial 046 referente a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en las guías de práctica clínica como es la prevención y detección y atención oportuna de pacientes víctimas de violencia de 12 a 59 años, ¿vale? Y dentro de esta hay muchísimas otras que yo se las voy a dejar aquí en la presentación para que ustedes las puedan revisar y puedan ahondar, ¿sale? Son demasiados los marcos legales que nosotros tenemos bien establecidos que nos amparan para la realización tanto de una interrupción legal del embarazo como de una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sale? Entonces aquí podemos ver las internacionales y de ese otro lado podemos ver las nacionales, ¿ok? Nos pasamos a la siguiente diapositiva y si ustedes dan cuenta es aún más, ¿no? Lo que tenemos. Normas oficiales mexicanas, programas de atención en salud para atención en salud sexual y reproductiva, lineamientos técnicos, guías de práctica clínica, ¿sale? Y por último, pues tenemos el lineamiento técnico de apego a aborto seguro, ¿sale? En donde nos marca y nos estipula específicamente cuáles son las condiciones y los tratamientos específicos que debemos de ofrecer a las pacientes con la finalidad de disminuir este tipo de complicaciones que pueden llegar a la muerte, ¿vale? Ahora, en el 2017, o sea, en el 2011, perdón, ya hace algunos años, ajá, se empezó a tomar la definición de principio pro persona, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aplicar los derechos humanos de acuerdo a lo que está dispuesto, sí, en la norma o disposición jurídica, pero debemos de tomar en cuenta la que más proteja a la persona, ¿vale? Entonces, si la que más protege a la persona es el artículo cuarto de la Constitución que dice que todas las mujeres tenemos derecho a decidir en qué momento tener a nuestros hijos, cuántos hijos tener, cómo los queremos tener y el espaciamiento entre ellos, pues entonces nos tendremos que basar en ese, ¿vale? Porque si yo le niego la atención a mi paciente obstétrica para una interrupción legal del embarazo o voluntaria del embarazo, yo estoy violando no solamente los derechos sexuales y reproductivos de esa paciente, sino también estoy violando un derecho constitucional, que esto en el marco legal pues tiene una repercusión también legal, ¿ok? Incluso profesional, ¿ok? Entonces nosotros podemos incluso, si violamos este artículo de la Constitución, pues podemos terminar en serias complicaciones como en el retiro de nuestra cédula o bien el cese del contrato que nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, para trabajar o incluso tener repercusiones ya jurídicas, ¿vale? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta todo esto. Entonces, esto se hizo de acuerdo a la reforma en Constitución de Materia de Derechos Humanos que fue publicada el 10 de junio del 2011, es decir, hace 15 años, ¿ok? Además de que en el artículo primero de la Constitución, que fue de acuerdo a esta reforma constitucional que se hizo,
nos marca que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán en conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia que se necesite. ¿Ok? Entonces, ese es el principio pro persona, ¿vale? Que nosotros siempre tenemos que proteger a la paciente como mejor le convenga a la paciente, ¿vale? Ahora bien, dentro del aborto seguro, pues nos dice que son intervenciones terapéuticas que están indicados para preservar o restaurar la salud de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, ¿sale? Recordemos un poquito la definición de salud. La salud es el bienestar biopsicosocial de la persona, ¿no? No solamente el físico, ¿ok? Entonces, también aquí se debe de incluir la protección del estado de bienestar físico, mental y social de la paciente, ¿ok? Entonces, por eso es la normativa que nosotros necesitamos abordar en aborto seguro. Ajá. Entonces, para aborto seguro, bueno, nos dice, puede ser un aborto espontáneo, que la paciente, pues, como historia natural de la enfermedad por cromosomopatías, tenga un aborto espontáneo y que pueda llegar nuestra paciente con un aborto incompleto, un aborto en evolución, un aborto inevitable o un aborto diferido, ¿ok? Y aquellos que son los abortos diferidos, que diga inducidos, ¿sale? Como por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, que yo lo recuerdo por la V, que es de violación, es decir, aquellas pacientes que fueron víctimas de agresión sexual, causas de aborto legal en cada entidad federativa, que ya lo vimos anteriormente, y la interrupción legal del embarazo, que ésta se da tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, ¿vale? Ahora bien, creo que se escuchó un poquito aquí, listo. Bueno, entonces, como ya les comentaba, dentro del marco jurídico, pues los que más nos amparan para que nosotros sigamos estas prácticas o que a nosotros nos rigen para el seguimiento adecuado de estas prácticas es el artículo primero y cuarto de la Constitución mexicana, ¿vale? Y está basado en tratados o acuerdos internacionales, en Ley General de Salud, ¿sale? En la Ley General de Víctimas, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, asimismo como en normas oficiales mexicanas, que sería la 046 para violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y en la 47, que nos habla de la atención en salud del grupo etario de las personas entre 10 y 19 años, porque aquí involucra mucho a los adolescentes, ¿ok? Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos marcos legales para que nosotros los leamos, los estudiemos y los tengamos totalmente claros, ¿vale? Ahora, interrupción legal del embarazo. Acuérdense, legal es hasta antes de las 12 semanas de gestación y esto está autorizado, si la paciente así lo decide por voluntad propia, que se haga tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, ¿sale? Ahora bien, desde el 2007, en el Código Penal para el Distrito Federal, se legalizó la interrupción legal del embarazo. Es decir, tenemos 20 años de atraso prácticamente, ¿sale? Y esto viene estipulado en la Ley de Salud del Distrito Federal, ¿sale? En donde a nosotros nos importa la autonomía de la mujer, el empoderamiento femenino, ¿sale? Que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo. Y esto implica que todas las instituciones públicas de salud de gobierno, nosotros somos un instituto de gobierno, están obligados a una interrupción del embarazo de manera gratuita en condiciones de calidad a todas las personas que lo soliciten antes de las 12 semanas de gestación, ¿sale? No es que por ser un hospital federal, el Hospital de la Mujer, nosotros estemos libres de no hacerlo. No, al contrario, nosotros tenemos la obligación de brindarle el acceso a este derecho sexual y reproductivo que tienen todas las pacientes que vengan a solicitar, ¿vale? Ahora bien, ¿esto por qué es importante? Muchas de las ocasiones las mujeres no tienen el acceso oportuno a las instituciones o con los médicos especializados para este tratamiento y desgraciadamente esto va a complicar a la paciente a tal extremo que puede incluso poner en riesgo la vida. Aquí les estoy presentando el caso de una paciente que tuvimos aquí en el Hospital de la Mujer.
una niña de 17 años proveniente de Michoacán que acudió aquí con nosotros. Vino de primera instancia a la Ciudad de México a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, no fue con los médicos adecuados, puesto que si ustedes ven en este video, esa es la cara posterior del útero. Tuvo una perforación uterina tan severa que tuvimos que hacer histerectomía. La paciente se iba a regresar a Michoacán. Afortunadamente para ella, el camión la dejó, se sube a un taxi, se desmaya y el taxista la trae para acá. Llegó de sábado para domingo y este día, pues no contábamos con cirujano general, pero la ingresamos a la unidad tocoquirúrgica, la meto a cirugía y me encuentro con esto. Evidentemente no podía hacer una plastía de útero en esta paciente y esta paciente, si podemos ver este otro video que tengo aquí señalando, pues vamos a observar que la paciente tuvo una lesión del intestino, faltaban 15 centímetros por completo de colon descendente y sigmoides. Entonces, esta paciente terminó con colostomía. Aquí podemos ver cómo está todo roto el intestino, prácticamente no tenía ya intestino y aquí hay materia fecal afuera, ¿sale? Entonces, lo que se le tuvo que hacer a esta paciente fue una resección de lo poquito que quedaba del sigmoides, cerrar el recto y hacer una colostomía con derivación. ¿Para qué? Para que esta paciente pudiera seguir viviendo, ¿sale? Vean, al momento de abrir toda la hemoperitonía que tenía mi paciente, y esto fue por no tener la información adecuada ni el acceso oportuno a una unidad médica capacitada para la interrupción legal del embarazo. Esta paciente terminó en histerectomía, evidentemente con 17 años era primigesta y con una colostomía con una derivación que nos comentaba el coloproctólogo que nos apoyó a esta derivación, que iba a ser sumamente complicado poder llegar a anastomosarlo nuevamente. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que darles ese acceso a las pacientes. Si las pacientes se encuentran en un lugar que esté capacitado, que tenga todo lo necesario, que tenga empatía, que tenga estos conocimientos necesarios para su atención, nosotros vamos a evitar casos de morbilidad materna extrema o incluso causas de mortalidad materna, ¿sale? ¿Por qué? Porque finalmente es su cuerpo. La paciente tiene todo el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo, ¿sale? Entonces, bien. Ahora, nos vamos a otro aspecto completamente diferente en donde vamos a tratar la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos nuevamente que la interrupción voluntaria del embarazo es cuando la paciente decide interrumpir el embarazo porque el bebé es producto de una violación, ¿sale? Entonces, esta agresión sexual, pues es un delito, ¿vale? Entonces, de acuerdo al derecho de las víctimas de violación sexual estipulado en la norma oficial 046, ajá, nos dice que todas las pacientes que acudan con nosotros a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, el único requisito para prestar este servicio es que la paciente solicite por escrito bajo protesta de decir la verdad y que manifieste que dicho embarazo es producto de una agresión sexual, ¿sale? Como yo les comentaba, el objetivo del personal de salud es salvaguardar la vida de las pacientes. Nuestra chamba no es investigar si sí la violaron o no la violaron, ¿sale? Porque yo le creo. Si a mí me dice una paciente que fue agredida sexualmente, yo le creo, ¿sale? Yo no tengo que ponerme a investigar nada. Este es un principio de buena fe. Yo no tengo por qué revictimizar a la paciente solicitando que ella declare ante el Ministerio Público que fue víctima de agresión sexual. No necesita la paciente ir a poner una denuncia. Si la paciente decide poner la denuncia, nosotros la apoyamos incluso a dar aviso al Ministerio Público. Pero si la paciente no nos solicita este apoyo, yo no tengo por qué obligar a la paciente a que me traiga un acta en donde ya haya puesto una declaración ante el Ministerio Público, ¿sale? Ella tiene el derecho de confidencialidad. Es decir, si ella no quiere hacerlo saber al Ministerio Público, es su derecho, ¿sale? Entonces, estas pacientes nosotros tenemos que creerles, ¿ok? Entonces,
Cuando nosotros tenemos pacientes víctimas de agresión sexual que nos soliciten la interrupción voluntaria del embarazo, cuando son menores de edad hasta los 12 años, la paciente lo puede solicitar por sí sola. Ella no necesita de ningún tutor para solicitarlo. No así a las niñas menores de 12 años, en donde esta solicitud tiene que ser hecha por el padre, la madre o el tutor, ¿sale? Pero aquí va un dato súper interesante, ¿vale? Cuando nosotros tenemos niñas menores de 15 años embarazadas, se tiene que descartar que este bebé o este embarazo sea producto de violencia sexual o de abuso sexual, ¿sale? Entonces, si nos regresamos a la anterior, me llega una paciente mayor de 12 años, pero menor de 15 años, a decirme que quiere interrupción voluntaria del embarazo porque es producto de violación, ella lo puede hacer de propia manera. No necesitamos ni tutor, ni madre, ni nada así por el estilo para que ella lo solicite. Ajá. Pero nosotros estamos obligados a descartar que esta paciente haya sido víctima de agresión sexual. Y entonces, ahí sí yo doy aviso al Ministerio Público si yo tengo sospecha de que esta menor fue víctima de agresión sexual, yo le aviso al Ministerio Público. Es como ir de chismoso con el vecino. Oye, vecino, ¿qué crees? Que tengo una paciente de 14 años que seguramente fue víctima de agresión sexual porque mira que así, y así, y así, y así, y así, ¿sale? Entonces, no todas las pacientes menores de 15 años son víctimas de agresión sexual, no todas, afortunadamente, pero si yo sospecho que mi paciente fue víctima, yo le aviso al Ministerio Público, no para ver si me da permiso el Ministerio Público de hacer la interrupción voluntaria del embarazo, para nada, sino para que el Ministerio Público se ponga a hacer su chamba y se ponga a investigar si realmente esta paciente es víctima o no de agresión sexual, ¿ok? Ahora, si me llega una paciente de 10 años embarazada, ahí sí o sí la solicitud tiene que ser por los padres. Ajá. Y aparte, yo le tengo que avisar al Ministerio Público, oye, ¿sabes qué? La paciente creo que es víctima de agresión sexual. Ponte a hacer tu chamba, ponte a investigar mientras yo hago lo demás que es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que prolongar este embarazo hasta que el Ministerio Público me diga que si sí es o no es una agresión sexual. Si la paciente me dice que es víctima de agresión sexual, yo le creo. Y todos tendríamos que hacer lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces, ahora bien, lo mismo es para aquellas instalaciones, ajá, ya sean públicas o privadas, en donde la paciente llegue y llegue con lesiones o signos que sean presumiblemente vinculados a violencia familiar, sexual o que pongan en peligro la vida. Ahí sí yo estoy obligado como personal de salud a dar sí o sí aviso al Ministerio Público, no para ver si le necesito hacer la interrupción voluntaria del embarazo, para nada. Yo le tengo que hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Solamente voy a ir de chismosa con el Ministerio Público a decirle, esta paciente tiene datos de que fue violentada o que sufre violencia familiar o sexual, ¿sale? Porque las pacientes víctimas de violencia familiar o sexual son altamente vulnerables a terminar en feminicidio. Entonces, esa es la chamba que tiene que hacer el Ministerio Público, investigarlo, ¿sale? Entonces, si a mí a urgencias me llega una paciente con moretones en diferentes estadios en todo el cuerpo y me dice que fue porque se golpeó en la puerta, pues obviamente nosotros tenemos que descartar que la paciente sea víctima de agresión o de violencia familiar, ¿sale? Y ahí sí yo le tengo que avisar al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga su chamba. Ajá. Entonces, no es meterme en problemas si la paciente pone una demanda o no a su esposo o a su pareja o a su concubino, ese no es mi problema, ¿sale? La paciente puede creer que eso está bien, pero si yo como personal de salud detecto un foco rojo en una paciente, yo tengo que avisar al Ministerio Público, porque no es lo mismo un aviso al Ministerio Público que una notificación al Ministerio Público, ¿vale?
El aviso es como ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Con el chisme para que ellos se pongan a trabajar, ¿ok? Entonces, que quede claro que nosotros no necesitamos ninguna demanda ni ningún otro documento que nos ampare legalmente de que la paciente fue víctima de violación. Con que ella nos diga de buena fe que fue víctima de violación, nosotros tenemos la obligación de creerle y tenemos la obligación de empezar todo el trámite para hacer esta interrupción voluntaria del embarazo lo más pronto posible. Obviamente que nosotros tenemos que estar al pendiente de que la paciente pues corra los menos riesgos posibles, ¿ok? No es así como que llega la paciente a medianoche, te dice quiero interrupción voluntaria del embarazo y en ese momento, aunque se haya echado un pozole media hora antes, se lo voy a hacer. No, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que brindar asesoría, acompañamiento y tenemos que involucrar a la paciente desde la primera consulta sobre los métodos que puede utilizar para no volverse a embarazar, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las acciones que debe de tener o la actitud que debe de tener el personal de salud con respecto a esta interrupción voluntaria del embarazo? Ajá. Nosotros todos como personal de salud tenemos que tratar a la paciente con empatía, ponernos en los zapatos de ella, ¿sale? ¿Qué quisiera yo o cómo quisiera yo que me trataran si yo estuviera en la misma situación? ¿Vale? No debemos de estigmatizar. No debemos de juzgar a las pacientes, no debemos de señalar a las pacientes, no debemos de revictimizar solicitándole un documento legal que nos diga que fue víctima de violación. Esa no es nuestra chamba es salvaguardar la integridad física, psicológica y social de la paciente, ¿sale? No debemos de invalidar sus emociones, como decirle, ay, tal vez no fue tan severo lo que te pasó, o tal vez tuviste diferente, o tal vez no te agredieron sexualmente. No, para nada. Nosotros tampoco tenemos que, este, tratar de que la paciente o interrumpa el embarazo o no lo interrumpa. La decisión es de ella, ¿sale? Nosotros solamente tenemos que orientar a la paciente sobre las estrategias que existen con respecto a este embarazo producto de una violación, ¿vale? Por ejemplo, mi paciente llega a las 12 semanas de gestación o antes, a las 10 semanas de gestación y te dice, es que mi embarazo es producto de una violación, doctora, pero mi paciente tiene 16 años y tú le dices, ¿sabes qué? Que no te puedo hacer ninguna intervención porque no traes a tu papá. Entonces, como no traes a tu papá, yo no puedo darte asesoría ni consulta ni nada, ¿ok? Ahí estamos violando sus derechos. Ahora, se va la paciente y encuentra quién la pueda acompañar o le dice a alguna de sus amigas, primas, tías que la acompañe, pero que creen que ya la paciente tiene 15 semanas de gestación. Y entonces decimos, uy, no, como no sé si tú realmente fuiste víctima de violación, pues no podemos hacértelo hasta que pongas tu denuncia al Ministerio Público, te la den por escrito y entonces ya regresas con nosotros y te hacemos la interrupción. Va la paciente al Ministerio Público, regresa con nosotros 5 semanas después. Ya tiene 20 semanas la paciente. Uy, no, ¿qué crees? Que ya no te puedo hacer esta interrupción porque ya tienes 20 semanas y entonces pues ya a las 20 semanas ya no es un aborto, 22 semanas ya es un parto, entonces ya no te la puedo hacer. Y se va otra vez la paciente, ¿sale? Y regresa con nosotros, no sé, va de hospital en hospital buscando quien la pueda asesorar y llega aquí con nosotros a las 28 semanas de gestación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tú tienes que brindarle todas las opciones que tiene la paciente, explicarle que puede ser, que vas a hacer lo que ella decida. Si ella decide que este bebé no quiere que viva, entonces tú tienes que apoyarle con una cistolia asistida. Pero más adelante vamos a hablar un poquito de la cistolia asistida, ¿sale? O bien, si la paciente te dice, no, 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 ¿sabe qué, doctora? Yo lo que quiero es, pues llego a final del embarazo y lo doy en adopción y ya que se haga cargo el DIP, entonces nosotros tenemos que respetar las decisiones que tenga la paciente, ¿sale? Nosotros no tenemos por qué decirle
¿Cuál es lo mejor para la paciente? Porque tú no estás viviendo la situación de la paciente. Lo mejor para la paciente es la decisión que ella tome, ¿vale? Porque si nosotros, en vez de orientar a las pacientes sobre cómo hacer la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, le damos largas, entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que ha estado pasando en el hospital con las pacientes que llegan acá. Tienen a sus bebés y se llevan a sus bebés a su casa, ¿sale? Finalmente, estas pacientes no era un embarazo planeado, no era un embarazo deseado y por el contrario, podemos tener más complicaciones. Tienen más riesgo de tener depresión postparto y que esto ocasione que se hagan daño a ellas mismas o que le hagan daño a sus bebés, ¿sale? O incluso al resto de su familia. Ujú. Sí han habido casos documentados en donde incluso han perdido la vida tanto bebés de este embarazo como otros hijos o acompañantes familiares, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ser más empáticos y más conscientes. Cada uno toma las cosas de manera diferente. A lo mejor lo que para mí es gravísimo, para otro alguien no es tan grave, pero no quiere decir por eso que los dos estemos mal o que alguno de los dos estemos mal. Los dos estamos completamente bien porque yo no voy a sentir de la misma manera una situación personal, familiar, una experiencia que viví, que el que vive al lado de mí. Cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente, afortunadamente, ¿sale? Entonces, el objetivo es que nosotros podamos dirigir a las pacientes de manera adecuada para que estas pacientes puedan llegar a las manos correctas y que puedan realizar la intervención de aborto seguro en el momento que ellas acudan a solicitarlo, ¿vale? Entonces, la pregunta va encaminada a, ¿yo puedo ser objetor de conciencia? Y la respuesta es, al ser catalogado como una urgencia obstétrica, yo no puedo ser objetor de conciencia. Las objeciones de conciencia no entran en las atenciones de urgencia obstétrica, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que darle una atención prioritaria, tengo que garantizar el enlace, que precisamente era lo que les comentaba anteriormente, y mantener la confidencialidad de la paciente. Es decir, ajá, yo, personal de salud de una institución pública, no puedo ser objetor de conciencia, ¿sale? Y esto es que yo tenga sobre cualquier criterio personal la atención al aborto seguro debe otorgarse anteponiéndose en todo momento el bienestar, la autonomía reproductiva y el cuidado de la salud integral de quienes solicitan la atención, por lo cual en una institución pública no podemos ser objetores de conciencia, ¿sale? ¿Por qué? Porque a veces sucedía que la persona de, no sé, de admisión no quería anotar a la paciente para recibir la consulta ginecológica en urgencias porque eran objetores de conciencia. A ver, espérate, tú no le vas a hacer el procedimiento. No tienes por qué obstaculizar ni negar la atención o el acceso a la atención a esta paciente. O imagínense que el camillero diga, bueno, pues yo no la vaya a llevar, no la voy a pasar a la camilla porque soy objetor de conciencia. Oye, no, permíteme. Tu chamba no consiste en hacer el legrado, ¿sale? Tu chamba consiste en apoyarnos al traslado de pacientes. Entonces, a mí me pueden obligar a hacer un procedimiento que yo no quiero y esto va en consecuencia en la siguiente diapositiva. Pero es importante que ustedes sepan que la Ley General de Salud sanciona tanto a los profesionales técnicos o auxiliares en la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia o poniendo en peligro su vida. Ya dijimos que esto puede generar anomalías psicológicas, sociales y físicas que pueden poner en riesgo la vida de las pacientes, ¿sale? Por lo cual yo no puedo objetar de conciencia que la paciente decida sobre su cuerpo, ¿ok?
Entonces, yo no puedo hacer el uso de la objeción de conciencia para retrasar, negar, obstaculizar el acceso a la salud a estas pacientes, ¿sale? Porque muchas veces nos resguardamos en ser objetores de conciencia para no cumplir las obligaciones reconocidas en la ley, ¿sale? Entonces, a nivel institucional, jamás podrá argumentarse ser objetor de conciencia, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos, no voy a tomarle signos a esta paciente porque soy objetor de conciencia, ahí estamos cayendo en una omisión a nuestra profesión y a la asistencia de la persona con notoria urgencia, ¿sale? Entonces, yo no puedo ser objetor de conciencia, es decir, no puedo bloquear la atención de esta paciente porque mi religión no me lo permite. ¿Sí me explico? Entonces, déjenme, le pongo silencio. Ajá. Bueno, entonces, la pregunta va, entonces están violando mis derechos como profesional. No, para nada te están obligando o te están violando tus derechos como profesional, puesto que no te están obligando a realizar el procedimiento de la interrupción del embarazo, ¿sale? Es decir, a ti no te dicen que tengas que estar obligado a realizar una MEU o un procedimiento quirúrgico o medicamentoso con la finalidad de abortar, ¿sale? Entonces, la objeción de conciencia no se debe argumentar para negar o retrasar la atención sanitaria y la provisión de información y referencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí se respetan tus, tus creencias religiosas, ajá. Por ejemplo, yo, a lo mejor mis creencias religiosas no me permiten hacer este tipo de procedimientos o colocar, no sé, dispositivos. Ajá. Pero yo no puedo negarle esta atención a la paciente, ¿sale? Entonces la paciente me llega a urgencias. ¿Qué tengo que hacer? Todos los procesos necesarios para que la paciente pueda llegar con quien sí lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a tomar el nombre, los signos vitales, la voy a revisar, la voy a explorar, ¿sale? Le pido laboratorios, le pido ultrasonido y listo. Yo ya no violé los derechos sexuales y reproductivos de la paciente y a mí tampoco me obligaron a que yo tuviera que hacer un procedimiento con los cuales no van acorde con mis creencias. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, le pido el ultrasonido, le pido laboratorios y la cito con quien yo sé que sí lo hace, ¿ok? A eso se refiere con que la paciente tiene que llegar a las manos adecuadas, ¿ok? No es que te estén obligando a ti a hacer un procedimiento para nada, ¿sale? Entonces, a lo mejor yo estoy en urgencias o estoy en la toco y yo no hago estas interrupciones legales del embarazo, ¿ok? Pero a lo mejor yo sé que sí lo hace, tipo la doctora González en la toco, el doctor Piñón, el doctor Alan Ríos, la doctora Melina, la doctora Andrea Monroy, que pues ya ahorita no está con nosotros, el doctor Morinito en urgencias, ¿sale? Entonces yo sé que con ellos voy a referir a mis pacientes para que ellos realicen el procedimiento que se necesite, ¿vale? Ahora bien, llega la paciente a urgencias, la revisamos nosotros y le damos tratamiento farmacológico, ¿vale? El tratamiento farmacológico es el que está indicado en todas las pacientes de primera instancia, ¿sale? Entonces yo le digo cómo se debe de tomar el medicamento, cada cuánto, por qué vía, etcétera. Y regresa mi paciente con sangrado y con un aborto incompleto. Ajá. Ahí ya estás obligado a darle la atención que necesita la paciente, sí o sí, porque tú ya no diste ni el medicamento ni el procedimiento para la interrupción del embarazo. No sé si me di a entender, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con que no puede haber objetores de conciencia. Es decir, no puedes decir, ay, no, yo ya no le voy a hacer un ameo a esta paciente porque ella decidió abortar, ¿sale? No puedo decir eso porque es una urgencia obstétrica, ¿vale?
Ahora bien, y esto es importante que todos lo sepamos, ¿sale? Para el tratamiento de aborto seguro, más del 99% debe de ser un tratamiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que no tendríamos por qué tener pacientes hospitalizadas en puerperio complicado, ¿vale? El tratamiento del aborto seguro es ambulatorio. El 90% debe de cumplir o resolverse con un tratamiento farmacológico. De hecho, el tratamiento farmacológico solamente tiene reporte de falla en el 1%. Ajá. Entonces, prácticamente este 1% tendría que terminar en un tratamiento quirúrgico, es decir, en la realización de una aspiración manual endouterina. ¿Ok? Entonces, realmente todas las pacientes que acudan con datos de aborto, que ya los dijimos anteriormente, o que decidan interrupción legal del embarazo, tendrían que tener tratamiento farmacológico. Y únicamente en caso de falla, ingresarlas para una aspiración manual endouterina. Y aguas, está prohibido el uso de legras, ¿sale? Usar legras incluso quiere decir que estás violando los derechos constitucionales y reproductivos de la paciente. Las legras tienen más riesgo de complicaciones tipo Asherman, perforación uterina y muerte materna, razón por la cual el tratamiento de elección es la aspiración manual intrauterina, porque me disminuye las inequias uterinas, que es el síndrome de Asherman, me disminuye el riesgo de perforación uterina, de sepsis, de hemorragia e incluso de muerte materna, ¿sale? Entonces, esa fue la razón por la que en el Hospital de la Mujer se cambió el equipo de legrado por un equipo complementario de AMEU y se retiraron las legras, ¿sale? Porque prácticamente las legras están prohibidas el uso de estas, ¿sale? Con este tratamiento ambulatorio, ajá, ¿qué quiere decir? Que mis pacientes a las que yo les realizo AMEU tendría que ser un tratamiento ambulatorio. Incluso hay centros en donde hacen los AMEUs en consultorios, ¿sale? ¿Qué quiere decir con esto? Que mis pacientes tendrían que ingresar y egresarse el mismo día, siempre y cuando no se tengan complicaciones, que realmente las complicaciones están reportadas en menos del 0,1% de los casos con este tratamiento, ¿sale? Y generalmente las complicaciones que se pueden llegar a presentar es hemorragia, cuya contención se puede realizar con técnicas de baja complejidad para la contención de hemorragia obstétrica. ¿Cuáles son estas técnicas? Pinzamiento de arterias uterinas, masaje uterino, tratamiento farmacológico o incluso colocación de balón hidrostático intrauterino, ¿sale? Entonces, si ustedes ven, el número de complicaciones son súper bajitas en comparación con el beneficio que pudiera tener la paciente de un tratamiento ambulatorio, ¿sale? Entonces, como les comento, si nosotros hacemos el seguimiento del lineamiento técnico de aborto seguro, realmente no tendríamos por qué tener pacientes con el diagnóstico de aborto prácticamente en el puerperio complicado, ¿vale? Ahora bien, vamos al siguiente punto, que es cuando hacemos asistolia asistida. Ajá. La hacemos cuando la gestación es mayor de 22 semanas de gestación y la paciente solicite interrupción voluntaria del embarazo. Y aguas, tampoco te están obligando a hacer una asistolia asistida. La asistolia asistida se debe de hacer por aquel personal médico capacitado y especializado específicamente en asistolia asistida, ¿sale? Para poder ser un centro regulador de asistolia asistida, pues nosotros tendremos que contar, uno, con terapia intensiva que se cuenta aquí en el hospital, dos, con el medicamento necesario para poder hacer la asistolia asistida y una vez que tengamos médicos capacitados, medicamentos, personal capacitado en general y terapia intensiva, entonces se podrá echar a andar la asistolia asistida, ¿sale? Ahora bien, ¿te están obligando a ti como ginecólogo a hacer la asistolia asistida? No, porque solamente va a realizar la asistolia asistida aquel personal de salud que se capacite y solamente se va a capacitar el personal que esté de acuerdo con la asistolia asistida, ¿vale?
Entonces, no te están obligando a realizar ninguno de los procesos para este abordaje de la paciente víctima de agresión sexual. Lo que sí es, no puedes decirle a la paciente, uy, no, tienes 23 semanas, ya no se puede hacer nada por ti. No, la paciente necesita de un tratamiento y de un abordaje multidisciplinario, porque tú no sabes si la paciente tiene problemas psicológicos, ¿sale? O que la paciente tenga la necesidad de ser incluso hospitalizada en algún hospital psiquiátrico debido a todas estas alteraciones neuronales, más bien, sí, de neurotransmisores que pueden tener con respecto a cómo ella percibe el acto o este proceso de la agresión sexual, ¿sale? Ahora, esto es súper importante. Aquí yo les voy a presentar algunos casos que nosotros hemos tenido aquí en el Hospital de la Mujer, en donde desgraciadamente nuestras pacientes fueron víctimas de agresión sexual, ¿sale? Esta es una paciente que llegó con nosotros de 14 años. Esta niña, cuando siempre les tengo curiosidad de preguntarles a nuestras pacientes que cuando son menores de edad, sobre todo aquellas menores de 15 años, ¿qué edad tiene su pareja? Entonces yo me acerco a esta niña que estaba en la labor y le pregunto, oye, mi amor, ¿qué edad tiene tu pareja? Y me dice, bueno, es que no sé. Y le pregunté, pero ¿cómo no vas a saber la edad de tu pareja? ¿Cuánto tiempo llevabas de novio con ella? Más bien con él, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que fue por agresión sexual este embarazo. Yo soy de Puebla. Entonces me fui a una fiesta con mi novio en ese momento y mi novio se enojó en la fiesta y me dejó en la fiesta. Y de ahí me acuerdo que tomé mi chamarra para salirme y de pronto me despierto al día siguiente tirada en la calle, desnuda de la cintura para abajo y no me acuerdo de nada. Pero 6 semanas después, pues no me baja y no sabía qué hacer, doctora, porque mi mamá no me había dado permiso de ir a esa fiesta. 14 años la niña, ¿sale? Entonces yo no le dije nada a mi mamá porque tenía miedo de que me castigara, pero ya me preocupé a los 3 meses que no me bajó y entonces fui a mi centro de salud a solicitar pues asesoría sobre cómo hacerle para interrumpir mi embarazo. Yo tenía más o menos como 10 semanas cuando fui al centro de salud de Puebla y ellos me dijeron que ahí no podían. Entonces mi tía me dijo que me viniera aquí a la Ciudad de México, pero cuando yo logré reunir el dinero para poderme venir para acá, yo llegué aquí con 13 semanas de gestación y al hospital al que fui me dijeron que ya no podían hacer nada. Y entonces fui a otro hospital tratando de buscar alguna solución. Hasta las 18 semanas seguí yendo, doctora, y como ya iban 3, 4 hospitales que me decían que no, pues ya me hice la idea de que mejor pues me quedo con este bebé porque finalmente él no tiene la culpa. Es decir, las pacientes finalmente ya normalizan el tener que quedarse con sus bebés productos de violación sexual, ¿sale? Esta niña vivía en una zona bastante, con bastante pobreza extrema, ¿vale? Esta niña tuvo a su bebé por parto porque yo le pregunté, ¿y tú qué quieres, hija, parto o cesárea? No, doctora, yo quiero parto. Tuvo un parto, tuvo una hemorragia obstétrica, sangró 1500 y terminó en terapia intensiva, ¿sale? Entonces, pusimos en riesgo la vida de la paciente por no tener un acceso a una interrupción voluntaria del embarazo a cualquier edad gestacional, porque ella acudió desde las primeras semanas de gestación. Sin embargo, nosotros no le ofrecimos, nosotros como personal de salud, lo digo, no como hospital, no le ofrecimos lo necesario que ella requería para poder acudir a un centro especializado para la atención de esto. Si bien la paciente pudo llegar a fallecer por esta situación de la hemorragia obstétrica, simplemente por ser víctima de agresión sexual, ¿sale? Entonces, estas pacientes, hay que tenerle un poquito de más empatía, ¿vale? Otra paciente, esta paciente no era menor de edad, 23 años, ella llegó y dijo que no quería saber nada de su bebé,
Al principio todos nos sorprendió porque muchas veces romantizamos el embarazo y pensamos que todo es dulzura, ¿no? Entonces, ya cuando la paciente terminó en un balón de Bacri, fue un código mater en ese cambio de turno como entre las 6:30 y 7 de la mañana, y ya cuando nos acercamos a preguntarle a la paciente por qué no quería ver a su bebé, por qué no quería conocerlo, la paciente nos refiere que este bebé fue víctima de agresión sexual, ¿sale? Que ella trabajaba en un call center y que un día en diciembre salió de su trabajo y que ella tenía que atravesar por debajo de unos puentes vehiculares siempre, y que entonces ese día se atravesó por ahí, la asaltaron, la agredieron sexualmente, regresó a su casa y la mamá pues no sabía del embarazo y no sabía porque nuestra paciente de 23 años era muy apegada a la religión cristiana y ella tenía temor de que fuera castigada divinamente por haberse embarazado. La paciente se enteró a las 16 semanas de gestación de este embarazo. Sin embargo, no tuvo el valor de decirle a su familia que estaba embarazada, ni tuvo el valor para poder acudir a alguna institución de salud a solicitar el apoyo. Y nuestra paciente de primera instancia llegó al Rubén Leñero porque los familiares no sabían que estaba embarazada y empezó con actividad uterina. Ellos decían que era un dolor abdominal, la mandan al Rubén Leñero, el Rubén Leñero le hace un ultrasonido, la reportan el embarazo y la envían acá con nosotros. Acá con nosotros prácticamente llegó en periodo expulsivo y la pasamos directamente a el cubículo de expulsión. Esta paciente, pues nosotros nos enteramos de toda esta historia hasta después de que tuvo al bebé. Primero, ¿qué hicimos? Señalamos, estigmatizamos, ay, qué fea paciente, ¿por qué no quiere ver a su bebé sin siquiera saber el contexto de la vivencia que tuvo esta paciente, ¿no? Entonces, si bien cuando yo le di informes a la mamá de esta paciente sobre que había sangrado 3.590 mililitros durante el parto, imagínense ustedes, lo primero que me dijo la mamá es, ¿y cómo está el bebé? A lo que yo pues me quedé un poquito sacada de onda. Le dije, señora, su hija me dijo que era víctima de agresión sexual y que este bebé era producto de esta violación. Ah, sí, pero pues Diosito la perdonará si ella se hace cargo del bebé. Le dije, pero es que ella no quiere hacerse cargo de este bebé. No, es que nosotros nos vamos a hacer cargo de él. Yo no quise intervenir más. Simplemente volví a preguntar a la paciente, le brindé la asesor, bueno, que le hicimos interconsulta por psicología. Esta paciente también pasó a terapia intensiva. Igual al psicólogo le dijo que no quería este bebé, la paciente no quería saber nada del bebé, es más, ni siquiera quiso saber si fue niño o niña, cuánto pesó, nada quería saber de este bebé, ¿no? Entonces, la paciente pues nos platicó esta historia, la mamá nos dijo cuando le preguntamos que, bueno, cuando le informamos que fue víctima de agresión sexual, dijo, ay, con razón, dejó de ir a trabajar, se aisló mucho, no quería que la tocáramos, no quería que le habláramos. Fíjense todas las repercusiones que tuvo este embarazo en esta paciente víctima de agresión sexual, ¿vale? Y entonces la mamá, a pesar de que vio todas las repercusiones que tuvo este embarazo, la mamá de la paciente platicó con ella y le dijo que se iban a llevar a este bebé porque Dios así lo había querido y que ella iba a cuidar de ese bebé, ¿ok? Nosotros incluso habíamos hablado, me apoyó la jefa de trabajo social, yo fui directamente a tratar de solicitar información al DIF porque la paciente nos decía que quería dar en adopción a este bebé, porque finalmente ella nos decía, es que, ¿qué voy a hacer con el bebé? Cada vez que yo vea a este bebé, yo voy a tener en cuenta la cara de la persona que me agredió sexualmente. Yo no quiero hacerle daño a este bebé porque el bebé no tiene la culpa de nada. Finalmente, quien lo hizo, pues fue la persona que me agredió sexualmente, ¿no? Entonces, yo vi una madurez impresionante en la paciente. Ajá. La paciente no quería, este, no quería
ay, perdónenme, ya me salí de acá. La paciente no quería que agredir o hacerle daño a su bebé, ¿no? Entonces, esta paciente finalmente, pues, tuvo que llevarse a su bebé, porque la mamá entró a platicar con la paciente y a informarle lo que era mejor para ella, ajá, o que ella creía que era mejor para ella con respecto a este bebé. Entonces, la paciente había solicitado que se diera en adopción este bebé, sin embargo, la familia fue quien intervino para que se llevara a su bebé a su casa. Entonces, imagínense, esta paciente era muy, madura, pero alguien sin la madurez suficiente se lleva este bebé y este bebé va a ser abandonado, violado, golpeado, ¿sale? Entonces, nosotros no tenemos que romantizar esos casos, ¿ok? Otro caso clínico que este tiene un poquito más de tiempo que sucedió, ¿sale? Llega la paciente, la manda a la fiscalía porque la niña de 14 años, aunque vean aquí un mioma tenía 14 años, esta niña, este, la mandan porque le dijo por primera vez a su mamá que había sido víctima de agresión sexual. Y entonces van a la fiscalía, ponen la denuncia y nos la manda el médico legista para revisión a nosotros en urgencias. Yo estaba en la Tocoya. Y entonces llega la paciente, la exploran, la revisan y se da cuenta el doctor Morenito que está embarazada. Le hacen tacto a la paciente, obviamente con el consentimiento, y checan que tiene 6 centímetros de dilatación y que tiene meconio espeso. La pasan con nosotros a la unidad tocoquirúrgica y yo lo primero que le pregunto a la niña de 14 años es, ¿tú cómo quieres tener a este bebé? ¿Quieres que te haga cesárea o quieres parto? Doctora, quiero que me haga cesárea. Yo no quiero saber nada de este bebé. Entonces, yo le hago la pregunta si ella quería platicarnos qué le había pasado y si se podía saber quién había sido quien la había agredido sexualmente. A lo que la paciente me dijo, sí, doctora, yo no encontraba con quién platicar ni cómo platicarlo. Seguramente le brindamos confianza en ese momento, ¿no? Me comentó la paciente que ella fue agredida desde los 11 años hasta los 14 años que ella tenía por su abuelo materno, que la mamá la dejaba ahí como media hora, una hora en lo que regresaba de trabajar, los dejaba con los abuelos maternos y que entonces al principio ella era la consentida del abuelo materno hasta que todo fue cambiando y fue agredida sexualmente, ¿sale? Entonces, yo lo que le comento a la paciente es si ella quiere dar en adopción a este bebé o si ella decide quedarse con el bebé, ¿no? A lo que ella me dice que no quiere verlo, que no quiere conocerlo, que ella necesita que ya termine todo este martirio y este calvario que está sucediendo y que no quiere saber nada de este bebé, ¿no? Entonces le digo, bueno, voy a hablar con tus papás para comentarles que necesito hacerte una cesárea porque tú así me lo estás solicitando, ¿sale? Porque acuérdense que la paciente puede decidir cómo quiere que nazcan sus hijos, ¿eh? Entonces, como ella puede decidir y por respeto y empatía a esta paciente, decidimos hacerle cesárea, ¿ok? Voy con los papás. Primero, antes que todo eso, me dijo ella, doctora, ¿usted les puede decir, por favor? Y le dije, ¿les puedo decir qué, mi amor? ¿Les puede decir quién es mi agresor? Es que yo no tengo el valor de decírselo a mis papás. A lo que yo le comento, si tú me pides a mí que yo lo diga, yo lo puedo decir, mi amor. Le digo, pero finalmente tú tendrías que explicarlo cuando salgas ya de la cirugía para que tus papás estén más tranquilos y por respeto a la confidencialidad, ¿sale? Entonces ella me pide que yo le diga a los papás que fue víctima de agresión sexual por el abuelo y que quiere dar en adopción a su bebé, ¿sale? Entonces voy con los papás, estaba el papá y la mamá, y les platico que pues la paciente tiene un embarazo a término, que necesitamos hacerle cesárea,
que la paciente decide dar en adopción al bebé porque la paciente no quiere saber nada de este bebé, ¿vale? Entonces el papá me dice, sí, claro, por supuesto, que lo den en adopción, que no sé qué, bla, bla, bla. Y me pregunta el mismo papá, oiga, doctora, ¿y usted sabe quién es el agresor? Y le dije, bueno, yo no lo conozco, me pidió X, el nombre de la paciente, que les dijera que es el abuelo materno. A lo que el papá pues se puso fúrico, furioso, volteó a ver a la mamá y la mamá, la respuesta que dio la mamá de la paciente fue, no vamos a dar al bebé en adopción, es nuestra familia. El papá voltea furioso y le dice, es tu familia, tú llévate al bebé, tú quédate con el bebé, tú haz vida con tu padre si eso es lo que tú quieres, pero yo me llevo a mi hija. No queremos volverte a ver. Si tú decides esto, es la vida de nuestra hija. A lo que la mamá, ya cuando salió la paciente de 14 años, porque esta paciente también cursó con hipotonía uterina, aquí podemos observarlo en el video, tuvimos que hacer sutura compresiva para la contención de la hemorragia obstétrica. Ajá. Entonces, cuando ya se fue de alta nuestra paciente que sangró tantísimo que pusimos, bueno, que se puso en riesgo su vida con este embarazo, la mamá de la paciente se llevó al bebé, el papá de la paciente se llevó a la paciente de 14 años, ¿sale? Y hasta ahí nos quedamos. Realmente, pues yo espero que haya obtenido el castigo que necesitaba obtener la persona que agredió sexualmente a nuestra paciente. Pero si ustedes ven, o sea, todo lo que pasa a nuestras pacientes que son víctimas de agresión sexual teniendo un parto o una cesárea que ellas no decidieron tener y que ellas no estaban preparadas ni física, ni psicológicamente, ni socialmente para tener, y que no fue voluntad propia de ellas haberse embarazado, ¿vale? Entonces, creo que por eso es la perspectiva que se tiene de la atención oportuna de las pacientes con interrupción legal del embarazo e interrupción voluntaria del embarazo para que nuestras pacientes no terminen con todas estas complicaciones y terminen finalmente llevándose a los bebés que ellas no decidieron tener. Sin embargo, socialmente nosotros empujamos a nuestras pacientes a que se queden con estos bebés, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con los fetos que son producto de una asistolia asistida? Bueno, pues nosotros tenemos que hacer el certificado de muerte fetal como en cualquier otra muerte fetal y tenemos que poner como causa de muerte fetal aborto inducido o aborto por razones médicas, ¿vale? El bebé o el feto son pruebas periciales que la fiscalía tiene la obligación de venir por ellos aquí a patología porque son pruebas del delito que se cometió por el ADN que tienen, ¿sale? Entonces, eso es lo que tiene que pasar con los bebés o con los fetos productos de asistolia asistida. Le hacemos el certificado de muerte fetal, avisamos a la fiscalía para que la fiscalía venga por este feto y lo mantenga como una prueba pericial. ¿Vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que mi paciente no tome el misoprostol como anticonceptivos? ¿Sale? Pues nosotros tenemos que darles planificación post-evento. ¿Qué quiere decir esto? Desde la primera consulta de nuestra paciente, nosotros tenemos que sensibilizarla a que puede tener la opción de tener un método de planificación que sea seguro y que nos disminuya los riesgos de un nuevo embarazo y de complicaciones posteriores, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que interrogar a nuestra paciente sobre si ella desea que nosotros le demos asesoría sobre los métodos que puede utilizar. Primero, si desea recibir la asesoría. No es, señora, ¿con qué se va a cuidar? No. Mi amor, ¿quieres que te demos una asesoría sobre los métodos que puedes utilizar después de esta resolución de tu embarazo? Sí, no, no me siento preparada. Si te responde que sí, tú le brindas la asesoría. No quiere decir que si le brindas la asesoría, la paciente va a aceptar algún método. Acuérdense, es el derecho de las mujeres decidir en qué momento embarazarse.
Yo no tengo que meterle un dispositivo a todas las pacientes con interrupción legal del embarazo, para nada, ¿sale? Si la paciente decide por un método, obviamente tú la vas a orientar, le vas a dar todo lo que la paciente necesita saber para tener la mejor elección, ¿sale? Seguramente si tú le das una buena asesoría a la paciente, se sensibilice y caiga en la cuenta de que tiene que hacer todo lo necesario para poder cuidar su bienestar físico e integral, ¿sale? Entonces, si mi paciente me dice que no quiere el asesoramiento, tampoco está obligada a recibirlo. Lo importante es la manera en cómo yo le platico las cosas, las palabras que yo utilizo, ¿sale? Cuando mi paciente se siente en un estado de empatía, en un ambiente de seguridad, generalmente mis pacientes van a confiar en lo que uno como médico o como especialista en obstetricia, tipo las enfermeras especializadas en obstetricia, les digan, ¿sale? Ellas están también 100% capacitadas para poder brindar este asesoramiento, ¿ok? Entonces, la elegibilidad de cada método anticonceptivo es de la paciente, ¿sale? Y las vamos a elegir y los vamos a colocar de acuerdo a las necesidades de la paciente, ¿sale? Igual en el lineamiento de aborto seguro viene todos los parámetros que tenemos que tomar en cuenta, cuáles son favorables a la colocación, prácticamente son todos, y cuáles se tienen que invitar, prácticamente es ninguno, ¿sale? Y el momento en el que lo tenemos que aplicar. Y con esta asesoramiento, sobre los métodos que pueden utilizar post-evento obstétrico, nosotros vamos a disminuir el hecho de que mi paciente venga por 10, 11, 12 interrupciones legales del embarazo, ¿sale? No solamente es darle pastillas o hacerle un ameo y listo, la que sigue, sino es un proceso amplio y un abordaje multidisciplinario que necesitamos hacerle a la paciente para que se tomen las mejores decisiones con respecto a su salud sexual y reproductiva, ¿sale? Eso es todo, de mi parte. Yo espero haya aclarado algunas dudas y que no haya dejado muchas otras al aire. Yo, como les comento, realmente hay que ser empáticas con las pacientes, hay que tratar de pensar qué me gustaría a mí que alguien hiciera por mí si yo estuviera en esa situación. Seguramente si yo estuviera en la situación de las pacientes de 14 años, a mí me hubiera gustado tener una persona que me orientara sobre el momento idóneo de interrumpir mi embarazo para no llegar a estas complicaciones como las hemorragias obstétricas que hemos tenido en la unidad tocoquirúrgica, ¿sale? Hay que recordar, las pacientes no están solas. Yo sí les creo. Si la paciente a mí me dice que fue víctima de agresión sexual, yo sí le creo. Mi chamba no es investigar si dice la verdad o no. Mi chamba es salvaguardar el bienestar físico, social y psicológico de mi paciente, ¿sale? Entonces yo espero no tengan muchas dudas. Si tienen algunas dudas, pueden escanear el QR. Aquí vienen mis datos, igual si los quieren anotar, para que yo les pueda contestar algunas dudas. Lamentablemente no puedo ser en vivo por cuestiones de tecnología, pero bien, yo puedo contestarles si así se logra, contestarles por chat de ahí del video que puedan subir los organizadores algunas dudas o incluso por medio de este teléfono, ¿vale? Entonces hay que recordar que no están solas, que las pacientes tienen muchas personas que nos interesamos por ellas y que estaremos siempre al pendiente del bienestar físico, social y mental de ellas, ¿vale? Muchas gracias, espero no haya sido tan larga y haya sido resolutiva en las cuestiones que habían quedado dudas pendientes y que podamos seguir avanzando, que podamos seguir apoyando a nuestras pacientes para que nuestras pacientes lleguen a edades gestacionales menores y no tengamos que hacer interrupciones voluntarias del embarazo porque la paciente así lo decide a las 35 semanas de gestación, ¿sale? Si nuestra paciente tiene la información adecuada y el lugar adecuado al que debe de llegar para esa interrupción voluntaria del embarazo, muy seguramente la mayor parte de estas interrupciones van a ser en menos de 20 semanas de gestación. Y así evitamos el riesgo que corren las pacientes
de tener preeclampsia, diabetes, etcétera, y de tener, de quedar con alguna comorbilidad crónica. ¿No? Imagínense estas pacientes con hemorragias obstétricas tan severas que terminen en síndrome de Sheehan o en insuficiencia renal por algo que ellas no quisieron realizar o que no quisieron embarazarse, se me hace un poco impactante, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Yo estoy pendiente de cualquier duda o pregunta que surja y estaré. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Y de hecho, pues sí, amplió mucho más el panorama respecto a este tema. Había bastantes dudas en nuestra sesión anterior, de este ciclo de sesiones del abordaje de las violencias gineco-obstétricas. Y bueno, algunas de ellas, prácticamente sí nos comentaban si el aborto es a las 12 semanas de gestación. Sí, la interrupción legal del embarazo en la Algunas Ciudad otras de nos hacían el México. comentario que se agradecen las actualizaciones. Sí, Sí, como les comentaba, interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, Ciudad de México, Oaxaca. Interrupción voluntaria del embarazo, que son en aquellas víctimas de agresión sexual, no importa la edad gestacional. En cualquier edad gestacional se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sale? perfecto. Otra compañera nos puso, ¿hay alguna sanación para la mujer si se practica un aborto en el segundo trimestre? Sanación, ¿a qué se refieren? Psicológica. Quiero suponer que es más, ajá, del lado psicológico. Miren que eso, pues no podría yo contestárselos porque cada paciente vive esa experiencia de manera diferente y a lo mejor esta interrupción del embarazo en el segundo trimestre para la paciente le da un poquito de empoderamiento sobre su cuerpo y sobre sus decisiones, ¿sale? Porque si nosotros no apoyamos a las pacientes en las decisiones que ellas quieren, entonces lo único que estamos haciendo es violentarlas más, ¿sale? Entonces, desgraciadamente yo no podría decir si va a tener una sanación el interrumpir a las 12 semanas o no, no la va a tener. ¿Por qué? Porque afortunadamente para mí nunca he estado en esa situación en la que muchas de las pacientes sí han estado. Entonces, como yo les comentaba, cada paciente va a abordarlo de manera diferente y lo va a vivir desde su experiencia. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor para mí, bueno, una agresión sexual, no es para tanto, para mí, a lo mejor, o a lo mejor para mí, uy, no, es lo peor que me ha sucedido en mi vida. Y de eso depende todas las relaciones sociales a las que yo me voy a tener que estar enfrentando diariamente, ¿sí me explico? Entonces, no puedo decir, a lo mejor para mí sí tiene sanación, pero para otras pacientes no, ¿sale? Y eso es muy difícil de saberlo. Eso es en la experiencia de cada uno o en la vivencia de cada una de las pacientes. Ujú. Claramente, sería a consideración de vivencia de cada paciente. Dedicado para aquí anudar a estas dudas que teníamos que se quedaron ahí como pendientes de la última sesión que tuvimos de este ciclo de sesiones. Le haremos llegar su constancia y muchísimas gracias, Muchísimas doctora. gracias, que tengan bonita tarde. Y cualquier cosa estoy pendiente para aclarar dudas. Gracias. Gracias.